trabajador, Derecho Social y del Trabajo, bueno, entre otros libros, ¿no? Ya no leo más, mejor dejamos que el mismo doctor Francisco Gómez Valdés nos dé su opinión sobre este tema. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, señores convocantes de esta reunión. Muy buenas noches, colegas, amigos, público en general. El tema de esta noche, obviamente que es un tema de actualidad, y es de actualidad en base fundamentalmente a que el trabajo en nuestro país y en la gran mayoría de países del mundo es un bien escaso, y por lo tanto el trabajador se aferra a su empleo, y se aferra a él a veces en condiciones bastante difíciles. De ahí pues que cuando se produce un despido, hará cuanto esté a su alcance con el afán de tratar de revertir esa situación. Y los procedimientos que nosotros tenemos para lograr ese propósito son a la carta. Hay una serie de posibilidades procesales que se han planteado, y cada una de ellas tiene, al fin y al cabo, bastante asidero como para poderlas emplear de ordinario. Me ocurre en lo profesional a veces, personas que en grupo han sido despedidas, tener que interponer acciones distintas, porque a veces, y ya por la experiencia que uno tiene, es preferible esa actividad a veces un tanto quijotesca y en otras ocasiones un tanto suicidas, porque cuando menos hay la posibilidad de que el mayor número de afectados puedan de pronto ser reincorporados a su empleo. Afortunadamente, la jurisprudencia en los últimos tiempos nos ha venido dando ciertos alientos con relación a aquella pues que se trabajó durante la década de los 90 y a mitad de la década anterior. Y digo que hay una mejoría en ese dominio porque, por ejemplo, se ampliaron las causalidades o las causas que se tienen para impugnar un despido nulo. Se ha hablado acá del despido incausado, se ha hablado aquí también del despido fraudulento o abusivo. Por lo tanto, esa ampliación de las posibilidades que se tienen para de pronto interponer una acción de reposición es lo que ha permitido en el momento actual ir ampliando estas posibilidades de defensa, y al final nos tropezamos con lo que ha sido motivo esta noche de la explicación relacionada finalmente al lucro cesante. Ese lucro cesante, o las sumas caídas o las sumas devengadas, son pues el producto, o en todo caso la sanción que el órgano jurisdiccional ha impuesto luego de concebir y de verificar que el despido que fue motivo de la separación de ese trabajador, finalmente, al ser tratado por un juez imparcial, un tercero, que ingresa dentro del escenario del procedimiento con el afán de resolver el conflicto, hace todo un análisis vinculado a una serie de aspectos y finalmente discierne de que ese despido fue mal realizado, ese despido tiene aquella característica o tipicidad que de pronto dentro de la pretensión se hizo saber al interponerse la demanda. Lo que corresponde entonces, luego de esa reparación primera, que no deja de ser importante porque se trata del empleo, viene una segunda que está vinculada básicamente a las situaciones completamente desventajosas que ha tenido esa persona que fue separado de su centro de trabajo. En el Perú, ser despedido no solamente significa no tener el trabajo que alguna vez se tuvo,
es el inicio de una serie de tribulaciones que las personas empiezan a sufrir debido a que tuvieron una canasta familiar que era satisfecha con su trabajo y que de pronto, debido a esta frustración, se encuentra esa persona completamente desvalida y a partir de ese instante se da inicio pues a un vía crucis que es verdaderamente tormentoso. Ya casi en mis 40 años que tengo como abogado he defendido pues a miles de trabajadores. Muchos de ellos supe después que se habían suicidado. En otras y en la mayoría de los casos la ruptura de la familia es lo primero que se va a ponderar. El nivel de vida y de educación completamente quedan diezmados. Por lo tanto, la persona que se pregunta, ¿y entonces qué fue lo que yo hice para tener esta situación tan adversa? Y son preguntas pues que lastimosamente en un país, repito, como el nuestro, donde hay procedimientos judiciales que tardan una eternidad. Hace poco he terminado un proceso judicial de una reincorporación después de 15 años. O sea, ¿puede una persona durante tanto tiempo litigar con el solo propósito de poder obtener finalmente la reparación de ese agravio? Es una pregunta pues que indudablemente no responde ni soporta ningún análisis, ni siquiera el que se pudiera realizar en una universidad. Por esa razón, el tema pues de los devengados, en cierta medida, es también esa retribución frustrada que es uno de los elementos, a veces catalizadores, para lograr la restitución in integrum, la restitución integral, con el afán de que ese importe en parte sirva para poder reparar a su vez todas las contingencias que en el camino esa separación produjo. Personas que se han visto pues endeudadas, personas que perdieron sus propiedades, personas que están completamente desadaptadas ya al cambio del nuevo trabajo y que requieren igualmente ser reciclados con la finalidad de poderse manifestar ya como trabajadores útiles luego de tantos años que virtualmente se quedaron sin trabajo. Por lo tanto, aquí yo creo que el sano juicio determina que estamos frente a una violación de derechos, nadie lo puede discutir, pero no es cualquier violación de un derecho. Estamos hablando de la violación de un derecho fundamental, que es el trabajo. El artículo 22 de la Constitución habla de que el trabajo es un deber, pero que también es un derecho. Y finalmente el artículo 27, con el que hay que anexarlo, menciona que a la persona no se le puede despedir de manera arbitraria. Por lo tanto, la valla que se tiene en este país para proteger el trabajo es bastante elevada, es bastante alta. Sin embargo, ha sucedido lastimosamente que a despecho de respetar en forma directa lo que la Constitución obliga en este dominio, se hizo escarnio a través de los tiempos, realizándose pues a través también de estos tiempos un sinnúmero de figuras jurídicas de las más exóticas con el afán de separar a aquel trabajador que de pronto era no del todo habilitado para laborar dentro de ese centro de trabajo. Por lo tanto, la primera reflexión entonces que me viene a la mente es de que estamos frente a una indemnización por pagar. Hay daños que se han ocasionado, hay perjuicios que han sido debidamente establecidos. De ahí pues que en la jurisprudencia o en la casación del expediente 2744 del 2007 Lima, cuyo ponente fue nada menos que el doctor Villacorta, es una brillante sentencia
que parte de la premisa que no es una indemnización lo que se encuentra detrás de este pago que el aperito nos ha demostrado, sino que menciona él de que estamos frente a una suspensión imperfecta del contrato de trabajo. Y es en virtud a esa suspensión que amerita efectivizarse el pago de esa indemnización. El problema aquí es de fondo. La suspensión del contrato de trabajo tiene su propio capítulo dentro de la ley. Y la mayoría de las suspensiones del contrato de trabajo tienen por basamento, a su vez, dispositivos legales. El salario o el descanso dominical parte de una disposición legal, igual que el descanso anual. Las contingencias de salud, existen dispositivos legales expresos que indican bajo qué condiciones esa suspensión finalmente se tiene que pagar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la apreciación que sobre este dominio se hace para justificar jurídicamente el porqué de esta retribución o de esta indemnización, a mi juicio, pues no es del todo acertada, a pesar de que la sentencia fue declarada fundada y el recurso de casación es un brillante análisis que se hace acerca de la temática. Pero donde me he detenido es pues para ver o para tratar de analizar verdaderamente cuál es, en todo caso, la naturaleza jurídica de esa indemnización. La doctrina ha precisado de que existe la indemnización tarifada, que es, a decir verdad, una de las fórmulas más sencillas y sobre todo más expeditivas para tratar de resolver el diferendo en cuanto a esta retribución de las sumas devengadas. Y se ha precisado pues de que si existe, por ejemplo, en este caso, la ecuación de tan solamente traer a colación las remuneraciones que se devengaron, al igual que aquellos accesorios salariales que igualmente el trabajador tenía acceso, pues bien, esa conjunción establecida dentro de una tarifa preestablecida es lo que determinaría lo que en cierta medida la perito nos ha demostrado, sin ningún tipo de menoscabo, porque la pretensión del trabajador fue la reincorporación y hubo el aditivo del pago de las remuneraciones devengadas, y siempre se señala aquellas que en el camino incluso pudieran presentarse. Esa es la pretensión. Y es sobre ese eje de esa pretensión que el juez sentencia, pero que no solamente se limitará a sentenciar, sino que tendrá que adicionalmente hacer que se cumpla su sentencia. En ninguna de las sentencias que yo he revisado sobre el particular, por ejemplo, se ha dicho de que se tienen que descontar los pagos a las AFP o que se tienen que hacer los descuentos de la quinta categoría. El juez no lo dice. Sin embargo, las empresas, un tanto deseosas de todavía dentro del procedimiento en ejecución generar más dificultades, lo que hacen es, pues al final, presentar una liquidación de parte donde poco falta que el trabajador deba, debido pues a que son tantos los descuentos que se han producido que la sensación que se tiene al final es pues que se ganó, pero se perdió al mismo tiempo. Solamente en esta semana, contra una empresa que voy a decir el nombre, es Pluspetrol, es la principal empresa petrolera que el Perú tiene, se le ganó un proceso judicial donde se dispuso pagar X cantidad de dinero. Tardó lo que quiso para pagar a los cerca de 50 trabajadores que se encontraban involucrados dentro del procedimiento, en realidad lo que ha querido. Todo son descuentos. Al final, el importe que se tiene que pagar es más o menos así, cuando lo que debía hacerse era más o menos así.
Entonces, lo que se verifica ahí es pues que el juez, que va a tener que resolver si es que verdaderamente esos descuentos van de la mano con lo que en primer lugar tiene que ver con un pleno jurisdiccional del año 99, que está relacionado precisamente con los tributos. Ya a los jueces laborales se les ha mencionado de que ellos, en torno a la parte de los tributos, nada tienen que discernir. Obviamente que existen resoluciones de la Superintendencia de Banca y Seguros en las que dice que de todas maneras se tiene que hacer una acotación adicional. Pero la sentencia no fue eso lo que dijo. Y la empresa, cuando respondió esa demanda, tampoco precisó de que se trataba de, si es que la sentencia es favorable, realizar ese descuento. Por lo tanto, el juez, a mi juicio, que es quien tiene que ejecutar su propia sentencia, si es que en ella no existen estas disgregaciones de descuentos, simplemente va a tener que ordenar que se ejecute la sentencia. El Tribunal Constitucional en ese dominio así lo ha dispuesto. En tercer lugar, tenemos pues también lo que se conoce como la indemnización no tarifada, que es en cierta medida la técnica que los jueces civiles tienen básicamente para reparar las acciones indemnizatorias cuando a sus predios acciones de esta naturaleza les son proporcionadas. Y es que cada uno de los aspectos que tengan que ver con los daños atribuidos van a tener que ser demostrados. Y el juez al final lo que va a tener que realizar es un conteo sobre cada uno de esos daños con el afán de establecer un quantum, que es el que va a corresponder a la indemnización. Y sobre este tema tengo otra jurisprudencia que verdaderamente es de la superior nada más. Llegó a la Corte Suprema, es cierto, pero se declaró improcedente el recurso, por lo tanto no se vio la situación de fondo. En esta sentencia sale a traslucir un criterio extremadamente, no solamente curioso, sino un criterio bastante controvertido, porque aquí el tribunal ordena pagar 60.000 soles, modificando el importe de la sentencia de primera instancia que había ordenado pagar 140.000, porque precisan ellos de que los jueces laborales dicen, cuando no existe una valoración puntual, pueden señalar el monto que ellos consideren ajustado a derecho. Pero el expresar pues que te pago 60.000 soles, sin indicar cuál es la metodología que se ha tenido para llegar a este importe, es al mismo tiempo un acto de arbitrariedad, porque estaríamos recuperando para la materia laboral la famosa teoría de la culpa, para sancionar situaciones laborales donde el tema de la culpabilidad, en tanto que sanción, hace más de un siglo que en materia social fue desechada. Y fue desechada precisamente porque el trabajador no puede, lastimosamente, pues acreditar que no comió, o que sus hijos de repente en la escuela les pusieron 11, porque a lo mejor ni siquiera fueron a la escuela. Por lo tanto, la situación esta de tan solamente establecer un monto ad corpus genera pues un sinsabor bastante amargo, porque hace ver que para los órganos jurisdiccionales igual es establecer una suma X o tal vez la suma Y. Pero acá de lo que se trata es básicamente que se tiene que acreditar cuál es la razón, cuál es el motivo por el que se llegó a ese cuanto. Por esa razón es que existe también la teoría del daño provocado,
que consiste pues a que el empleador, que es el juez supremo de su centro de trabajo, al momento en que él procede a despedir, sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. Y por lo tanto es bastante difícil, más cuando existe un periodo de reflexión que la ley exige al empleador otorgarle al trabajador para que se defienda. Por lo tanto, nosotros los abogados sabemos pues que muchas veces detrás de la carta de preaviso de despido está también la de despido. Por eso es que el daño provocado aquí es lo que importa. Y lo otro es simple y llanamente establecer la teoría del salario social. El trabajador tiene acceso a un salario social, forma parte de la sociedad. Y por lo tanto, desvincularlo a consecuencia de un despido, se sabe perfectamente, porque es una situación matemática, de qué forma se puede afectar a ese trabajador. Por todas estas razones, y otras tantas más que probablemente vamos a discutir en el camino, la situación pues de la indemnización tarifada debería ser en todo caso la práctica alentadora a tomarse en consideración, porque es relativamente sencilla y económicamente fácil también de cuantificar. ¿Cuánto es lo que el señor trabajó? ¿Cuántos meses fueron los despedidos, los que estuvo despedido? ¿Cuáles son las remuneraciones y sus accesorios? Y cómo es que esto, a través del tiempo, ha generado el lapso también que duró el proceso judicial. De esa manera, creo yo también que el empleador sabrá a qué se está ateniendo. El empleador sabrá que si desarrolla esa actitud, sabe igualmente cuál es la consecuencia que le podría devenir por actuar en forma indebida, en forma ilegal. Muchas gracias. Muchas gracias también, doctor Gómez Valdés. Como ustedes habrán podido notar, ha habido todavía mayor